aquellas, como les daba a los pastores y les decía, ustedes siervos, les decía, tienen que pasar pruebas. O sea, tienen que, ¿por qué? Porque si no las pasan, ¿cómo ustedes creen que van a poder guiar al pueblo que Dios les ha dado? O sea, más o menos pasar la escuela, ¿no? Y yo me ponía a pensar, y ahí recién le preguntaba al Señor y le decía, Señor, wow, eso es grueso, eso es duro, o sea, Señor, tener que pasar todas las pruebas para poder enseñar. Pero sin embargo, ese es el camino que el Señor nos ha marcado, por así decir, ¿verdad? Que son necesarios los desiertos. Alguna vez les he hablado de los desiertos, ¿verdad? Pero visto desde otra perspectiva, el día de hoy, vamos a ver parte de lo que el pueblo de Israel ha hecho. Yo quiero que ustedes se pongan a analizar cuántos años es cristiano. Ahí en su cabecita, hagan memoria. Yo soy 5 años, 2 años, 10, 20, 40 años, no sé. Y piensen cuántos años no han sido cristianos. Eso quiero saber. A ver, ¿ya sacaste su cuenta? Tu hijita, ¿cuántos no han sido cristianos? 19. 19. ¿Tú, mi amor? No. Como decía, desde vientre de mi madre he sido, pero sí un año, tal vez un poco me deja. Ya, gloria a Dios. Mení, sigue sacando el cuenta. No, 2 años. 2 años no has sido cristiano. O sea, toda tu vida. Wow, has sido cristiana. ¿Cuántos años de cristiana tienes entonces? No, ya pensá bien. Tu hijita. Yo 30 años más. Afuera, puro Egipto. Puro Egipto. Hijita Raúl. Bueno, yo, mamá, la verdad es que yo creo que estaría diciendo de que sí lo he conocido al Señor con mucho más, digamos. Anheló hace unos 10 años, porque después entre que iba, lo dejaba, me dejaba, Entre así, en la frontera. 38 años que se los. ¿Cuántos? 38, 39. No. Que me dejaba, Así está mi amor. ¿Cuántos? Fuera. No. Ya se acuerdan. Ya se acuerda. Meli, ¿ya te acuerdas? Si escucharan nuestros, voy a habilitar aquí el micrófono inalámbrico. 29, wow. Pero ahora, ¿por qué les he preguntado esto? ¿Cuál ha sido el motivo de mi pregunta? Porque a ver, ¿cuántos años estamos en colegio? 12, sin contar kinder y pre-kinder, ¿no? Con eso, 14, ¿no ven? Sería 14 años. ¿Y qué hacemos en 14 años, mía? ¿Qué aprendemos? ¿Qué has aprendido en colegio? ¿Hasta los 14? Los 14 años. ¿Qué haces en colegio? Todo, bueno, lo es como una base, ¿no? O sea, una base para muchas cosas. Sí. O sea, eso que dije que me respondas, es la base para todo. O sea, ¿qué es la base? Has aprendido a leer, has aprendido a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, las cosas básicas, ¿verdad? El ciclo de la vida, las fiestas patrias, no sé, ¿verdad? Según cada materia. Entonces, 14 años de tu vida han servido para capacitarte bien para lo que vas a hacer en el futuro, ¿no es cierto? Ahora díganme que de 30 años en el colegio, por así decir, en el colegio de Egipto, pero ahora le vamos a poner nombre al colegio de Egipto. Miren que 30 años, 20 y tantos años, 14 años, yo creo que ya con 10 años en el colegio de Egipto ya es demasiado, ¿verdad? Quiere decir que las mañas y las cosas de Egipto se han tenido que haber arraigado a las personas.
¿Sí o no? Es algo que no lo olvidas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que si bien hemos estado metidos en una escuela egipcia, ahora el Señor nos trajo ¿a dónde? Vamos a acordarnos para eso. Primeramente nos vamos a acordar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado por ¿cuántos años en Egipto? Más de 400 años. Usted dice 30, 40, olvídese, más de 400 años en la esclavitud en Egipto. Ahora, en 400 años no solo han muerto allá, no solo se han reproducido, y ha habido generaciones tras generaciones las cuales han estado esclavizadas, ¿verdad? Ellos solamente pensaban en que tenían que levantarse, tenían que ir a hacer los adobes, los ladrillos, qué sé yo, sus tiempos de comida tal vez tenían, y luego cansados y otra vez, o sea, tenían una mente de esclavitud. Entonces, nuestra conclusión, nuestra mente, cuando estábamos afuera en el mundo, era una mente de esclavitud. Ahora, ¿a qué me voy con la mente de esclavitud? ¿Qué mente? Un círculo, ¿verdad? Voy a ir a trabajar. ¿Para qué trabajas? Para comer, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Y para comer qué tienes que hacer? Trabajar, ¿no es cierto? ¿Y por qué trabajas? Para comer. Entonces, y ahí yo le aumentaría algo. Y si te enfermas, trabajas, ¿no? Igual para pagar de tu salud, ¿no es cierto? Entonces se hace un círculo vicioso y no nos damos cuenta que vivimos esclavos, ¿verdad? Hay otros que dicen, por ejemplo, el colegio, la casa, y se hace un círculo. Y entonces esa mente de esclavo que tenías afuera en Egipto, ahora que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues tiene que ser modificada y transformada. Entiéndase de que ya no estamos en Egipto, ¿verdad? Ahora estamos, ¿dónde? En la vida nueva, en el Señor Jesús. Por lo tanto, tu mente de esclavo tiene que pasar a otra mentalidad, a mente de... que ponle un título, puede ser a una mente distinta, a la mente de Cristo tenemos que llegar, ¿verdad? Por eso tiene que haber esa famosa metanoia, el cambio de mente. Ahora, ¿qué pasa si no cambia nuestra mente? Seguimos en Egipto, ¿amén? O sea, quiero poner esa base porque es importante que nosotros sepamos por qué el pueblo de Israel, después de haber sido esclavo por más de 400 años en Egipto, fue liberado y fue llevado ¿a dónde? Al desierto. O sea, su primera etapa fue el desierto. Imagínense que hubiera sido desierto y directo a Canaán. Más fácil, ¿verdad? Pero no, porque su primera etapa fue el desierto. Entonces, quiere decir que lo que el Señor quiere es tratar con nuestra vida para que sea modificada nuestra mente. Sin desierto no hay cambio de mente. ¿De acuerdo? O sea, es necesario. Por eso la palabra dice, ¿y de dónde viene esa que sube del desierto? Refiriéndose a su novia, ¿verdad? Eso lo vemos en la historia de Isaac, ¿verdad? ¿Quién es esa que sube? O sea, y vemos varias figuras, como les hacía ahorita referencia de lo de Isaac. Rebeca estaba viniendo del desierto. Entonces el desierto es necesario y el desierto puede llevar cierto sufrimiento, ¿verdad? Desierto no gusta a nadie, ¿no es verdad? A nadie nos gusta. Pero quiero que se entienda de que el desierto es algo necesario para que haya una transformación en nuestra mente. Por eso
nosotros tenemos que empezar a obedecer al Señor. Porque si nosotros no obedecemos al Señor, desierto tras desierto tras desierto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que ponerle como en una carrera, ¿verdad? No sé, en la universidad algunos de ustedes, ¿qué materia se llevaba? ¿El 1, el 2, el 3? Ahí está, ve cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, y cada vez es más avanzado, ¿no? Ve más difícil el cálculo. Entonces ahora tiene que haber desierto 1, desierto 2, desierto 3, ¿verdad? Pero como yo ya les había hablado, hemos hablado de los desiertos alguna vez, pero sin embargo, viéndolo desde el punto de vista de que el pueblo de Israel sabía, Dios es Dios todopoderoso. Dios sabía que cuando el pueblo de Israel salga de Egipto para llegar a Canaán, ¿cuánto tiempo era? 11 días, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué 40? Entonces eran los tratos que tenía que pasar. Por lo tanto, esos son lugares donde el pueblo de Israel fue pasando de un lugar a otro lugar. Y lo vamos a ir viendo más adelante, porque esas son las jornadas del cristiano. ¿Son cuántas jornadas? No son 11 jornadas, tampoco. Son, hijitos, 42 jornadas que pasó el pueblo de Israel. Aquí les voy a nombrar algunos de los lugares por los cuales pasó, y estas son las 42 jornadas que pasaron el pueblo de Israel. Solamente les voy a leer por lo menos unos 14. Solo leer, luego les voy a pasar. Pero dice, por ejemplo, empezaron ¿dónde? En Ramsés o Ramesés. Luego Sucot, Etam, Jahirot, Mara, Elim, junto al Mar Rojo, el desierto de Sin, Dofka, Aluz, Refidim, desierto de Sinaí, Kibrot, Hataba, Haserot, etc. Que no se los voy. Esto es muy fácil de que usted lo busque. Está en el libro de Números y está ahí la lista, y usted va a ser quien lo va a ir a sacar. Les aseguro que no les va a durar mucho tiempo, o sea, unos 10 minutos usted lo va a copiar así, sacando del libro de Números. Pero a lo que quiero llevar es que nuestra mente tiene que ser una mente de conquista, porque nosotros, ¿dónde es nuestra meta? Llegar a Canaán, ¿verdad? Entonces, para llegar a Canaán hay que conquistar todo eso. Entonces, la mente de esclavitud no va a servir para ser una mente de ¿qué? Conquistadora. Entonces, ahí tiene que cambiar. Vamos al libro de Números. En el libro de Números, el capítulo 33, vamos a leer el versículo 1 y 2. Ahí así ya lo tenemos aquí. Lo voy a leer desde acá, desde la pantalla. Dice la palabra del Señor, que dice, estas son las jornadas. Es a lo que me refería hace rato. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. El verso 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Miren, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato ¿de quién? De Jehová. O sea que el desierto, que vaya uno a pasar, es por mandato de Jehová. O sea, no es porque, que porque el diablo me está acusando, que el diablo me está metiendo. No siempre es el culpable, que el Señor nos reprende igual. Pero el punto está en que hay jornadas
que el Hijo de Dios va a tener que recorrer hasta llegar a Canaán. Sin embargo, dentro de estas jornadas, que son 42 jornadas, vamos a encontrar 3 desiertos. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos ahí copiando los nombrecitos de todas las jornadas, hay 3 desiertos. Uno es el desierto de Sin, ¿ya? Otro es el desierto del Sinaí. Y el otro es el desierto de Sin también, pero con Z. El primero es desierto de Sin con S, por si acaso. ¿De acuerdo? Lo que hoy vamos a ver precisamente no son las 42 jornadas, porque eso nos va a llevar bastante tiempo. Pero vamos a ver el tema de los desiertos que tuvieron que pasar el pueblo de Israel, estos 3 desiertos. ¿De acuerdo? Entonces, ya de lleno nos vamos con el tema de los desiertos. Y usted ahí ya lo va a poder ir sacando los nombres que yo en principio le había dado. Amén. Vamos al desierto de Sin con S, el primer desierto que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Y esto está en el libro de Números también, el capítulo 33, de la misma manera, pero el verso 11. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Amén. Léelo bien. La palabra de Dios dice: salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Ahí está. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Muy bien. Entonces, ahí nos está hablando claramente dónde fue. Pero antes de llegar al desierto de Sin, pasaron por Elín. Y Elín, que tenía 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos estaban antes de llegar al desierto, no les faltó agua, tenían agua. Y las palmeras producen ¿qué? Cocos, ¿no es cierto? Una rica fruta, pero dependiendo de la especie de cada palmera, otras producen dátiles. Y los dátiles son esas semillitas tan sabrosas que producen mucha energía. ¿De acuerdo? Entonces, miren que si nosotros vamos a analizar al pueblo de Israel, ¿cómo era guiado el pueblo de Israel en medio del desierto? ¿Ah? Había una nube de día, ¿verdad? Exacto. Entonces, miren, ¿a qué les quiero llevar? Que el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a las cosas de Egipto, pero todavía no había ingresado al desierto. El desierto de Sin fue después todavía de bastante tiempo, mucho más de 3 meses. Ellos no entraron directamente al desierto, estaban en camino al desierto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el capítulo 33, el verso 3 dice: de Ramesés salieron el mes primero, a los 15 días del mes primero, al segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, ¿cierto? Y de ahí dice el verso 5: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Sucot es otra de las jornadas. Y salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Pihairot, y ahí está. Y usted, mientras lo va leyendo, lo va copiando, los nombres, ¿verdad?, de las jornadas. Entonces, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era seguir aquella nube. Pero la nube se detenía en algún lugar, y cuando la nube se detenía, ellos tenían que acampar ahí, ¿verdad? ¿O no? Tenían que acampar. Ahora vemos el significado de Sin. Sin significa el lugar de las zarzas, ¿de acuerdo? O desierto de las zarzas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 1 y 2. El desierto de Sin
ya viene siendo la séptima jornada del pueblo de Israel. Quiero que se vaya ubicando. La primera jornada, ¿cuál sería? Ramesés, el lugar de donde salieron, ¿verdad? La segunda sería Sucot. Entonces, ahí van contando. Y si contamos hasta cuando llegan al desierto de Sin, ya es la séptima jornada. Y el número 7, ¿qué significa? Perfección. Perfección. Por algo será. ¿Dónde te van a ir a perfeccionar? O sea que no es casualidad. Perfeccionados en el desierto debería llamarse esta prédica. Bueno, se va a llamar así. Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, con ese, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Ve? Entonces, mientras ellos estaban en Elim, pues no había problema, como les digo. Estaban todos tranquilos, ¿verdad? Porque había agüita, había dátiles, había cocos. Donde hay agua, hay vida, ¿verdad? Y ha debido haber cosas para que comer. El verso 3, por favor. El 2, perdón. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Miren qué es lo primero que el pueblo de Dios hizo ni bien ingresó al desierto. Murmurar. O sea que cuidadito con murmurar. Ay, ¿has visto lo que ha hecho, lo que ha dicho? ¿Verdad? No hay por qué murmurar. Vamos al verso 3. ¿Qué dice? Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense lo que ahí estaba diciendo el pueblo de Israel. El primer desierto del Hijo de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Acordarse de Egipto. O sea que los que se están acordando, por cierto, no de esta congregación, los que se están acordando todavía, allá fue yo, tenía mi trabajo, bien me iba, ahora que soy cristiano, tengo que ir a la iglesia, no puedo trabajar. Cuidado. ¿Qué dice? Se sentaban junto a las ollas de carne. Mirá lo que se acordaban de cuánta carnita comían. Cuidadito, por favor, con la carnalidad. Cuidadito con que, ay, aquel novio que tenía, esa novia. El peluche en la casa, ¿no ves? Ay, ese peluche me trae recuerdos. Si ya está casado o casada, haga desaparecer el peluche. A no ser que le haya regalado su pareja. Pero si, ay no, pastor, es que está bonito. Qué bonito ni que nada. ¿Me está escuchando? Qué bonito ni que nada. Fuera. ¿Por qué? Porque se está dejando manosear el alma. Porque cada vez que mira el peluche, ya no mira el perrito, el gatito, lo que le hayan regalado, sino mira a la persona. Y todavía le queda el olor del perfume que le ha puesto. Entonces, eso es estorbo para que haya una transformación en nuestra mente. ¿Amén? Amén. Contundentes tienen que ser exámenes. Tienen que escucharlos en todo lado. Ahora, otra de las cosas, cuidadito con el Facebook. Facilito de hacer amistad. ¿Qué será de ese noviecito, de esa noviecita? Buscaré. Pondré el nombre. A ver qué me sale.
empieza a buscar. Cuidado. Se está queriendo sentar otra vez junto a las ollas de carne de Egipto. O sea, está extrañando Egipto. Por cierto, no de aquí. Cuidadito con estar buscando. Ay, la fulana, ¿qué será de su vida? ¿Qué le importa? Perdóneme. Lo que a usted le tiene que importar es consagrarse para el Señor. Amén. Al menos si ya está casado o casada, solamente tiene que ver a su pareja. Tiene por qué estar mirando. Ay, aquella novia que yo tuve cuando tenía 15 en Miraflores, el refugio del invierno. Ya le va a sacar la carne, hasta cantadito. Sopocachi. ¿Qué es? Sopocachi, refugio dominguero. ¿Ya? ¿Y Miraflores qué era? Ah, ve que se acuerda. ¿De que se acuerda? No. Mire, mira. Ya, aquí ya se están acordando de peluches, Facebook. Hijitos, mucho cuidado con estar deseando las cosas de Egipto. Por favor, tenga mucho cuidado, porque el desear es como, ¿cómo es? Cálculo 1. Puedes llevar, te aplazas cálculo 1, ¿no ves? Y directo pasas a cálculo 2. No, porque no habilitas. Tienes que volver a cálculo 1. O sea, si no has pasado sin el desierto de Sin, vuelvas a pasar otra vez el desierto de Sin. Y hay mucha gente que se queda estancada ahí. No puede avanzar porque no deja Egipto. Escucha una banda folclórica y corre a la ventana. Solo voy a mirar un ratito. ¿Qué va a hacer a mirar? ¿Pero qué? ¿Por qué la curiosidad? Necesito otra cámara aquí para que haga un paneo así. Imagínense, ¿qué es lo que estás mirando allá afuera? ¿Qué estás curioseando? No hay nada que curiosear. Vas a empezar a suspirar. Ay, cuando yo tocaba en la popó. Por si acaso, para los que nos están viendo popó, no es de ese popó. Es una banda folclórica aquí en Bolivia. Es PWPO. No sé por qué es por el lago, tenemos un lago, ¿no? Esa es una de las explicaciones necesarias, por favor. Hay un lago que está en Oruro o en Potosí. En Oruro, ¿verdad? El Popó, así se llama. Es en conmemoración de eso, pero bueno, eso es otro tema. O que diga, ay no, que ya estaba en los caporales. ¿Qué caporales? San Simón, los famositos, ¿no ves? O en la Morenada Central, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, hijitos. Porque eso es lo que empezaban a acordarse. Pero dice, pues no sabéis. Y miren de qué estaban murmurando el pueblo. Estaban murmurando y ojalá hubiéramos muerto. Imagínense lo que decían. Hay muchas personas decepcionadas siendo hijos de Dios. No es posible. El desierto es para perfeccionarnos. Amén. Ahora, dice, nos sentábamos junto a las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Y dice, pues no nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre y a toda esa multitud. O sea, que aquí yo le veo otra figura. Que este desierto es donde van a tratar ¿qué? A ver si me he entendido. Estamos hablando de carne, estamos hablando de pan, el cuerpo. ¿Alguna vez tú has sufrido de hambre en tu vida? No has tenido el suficiente dinero, o sea, no me diga, ay, pastores, que los años, no. Hambre, en el sentido de no tener dinero, tal
tal vez no tener trabajo y no poder satisfacer incluso la necesidad básica de tu familia. Y has tenido que pasar ese desierto, y yo lo he pasado. Lo he pasado cuando no había, pues no había. Y no había nadie que nos dé nada. Pero en mi desierto, mi familia de mi alrededor no me apoyó, digamos. Pero quien me apoyó fue Jehová de los ejércitos. Amén. Ese desierto fue hermoso, contradictorio, pero fue hermoso. Porque tuve experiencias hermosas con el Señor. Olía a un perfume impresionante que cuando le conté a mi pastor se quedó así: era el Señor. Y yo llorando. Porque hay cosas que tenemos que aprender a experimentar y no a quejarnos. Porque cuando pasas el desierto amando a tu Señor, le agradeces aún por lo que no tienes. Cuando yo pasé ese mi desierto, decía: Señor, no tengo, pero no importa, Señor. Y el día que no tenía siempre nada, estaba así como que ya a punto. Es que el Señor no te va a poner prueba que no puedas soportar, esa es su palabra. Pero sí te puede llevar a un punto límite para saber tu fidelidad. Entonces, ese momento, ¿qué hicimos con mi esposo? Agarrarnos de la manito y llorarle al Señor. Y lloramos, y al fin que pasó eso en la mañana, y tipo a las 10 de la mañana, y a mediodía me estaban tocando la puerta de mi casa. Y yo no recibo visitas, a mí no me visita nadie. Y cuando abro la puerta, había todo un mercado así grandote, con carne, con verduras, con papas, con todo. Maná del cielo. O sea, llegó la provisión. Y no llegó un nicho, no me llegó así unos sandwichitos, ¿no? De huevo, así. No, me llegó en cantidad. Utilizó a una persona, pero no me llegó poquito. Y esa persona me dijo: pero he hecho mucho mercado. Me sobra todo esto y no sé por qué he venido aquí, etc. Y yo la verdad sorprendida, con mi boca así abierta. Y yo decía: Señor, ¿cómo tú obras cuando ves nuestra fidelidad? Y el Señor me trajo así, y mi refrigerador se llenó ese día. En otra ocasión, vinieron unos siervos de Guatemala y se alojaron algunos en mi casa. Pero iba a haber un retiro aquí en Bolivia. Y resulta que cabal no teníamos dinero. Y entonces, ¿qué hacemos con mi esposo? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos cuando sea para pan, para el desayuno? Cuando de repente el siervo que llegó de Estados Unidos, uno de ellos llegó de Estados Unidos y se alojó en mi casa, y los otros dos eran de Guatemala. Y resulta que el siervo que llegó de Estados Unidos abrió el refrigerador, seguramente en un momento en que yo no estaba ahí en la cocina, ¿no? Y seguramente vio que no había nada, pero Dios lo usó. Cuando yo fui a abrir el refrigerador, adivinen qué encontré: $100. Yo supe quién era después. Ese momento solo lo vi milagro. Compré manjares. De verdad, compré manjares para atender a los siervos de Dios. O sea, yo les digo, yo he vivido momentos así preciosos que nunca me los voy a olvidar. Por eso yo estoy firme. Yo le digo: Señor, yo no me convence nada de afuera. Pero ese solo es el primer desierto. Ese es solo uno de los desiertos. Cuando la billetera flaquea, cuando no tienes que comer o que vestir. Y cuando ahí dices: ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tienes que hacer?
confiar en el Señor, orar, clamar y agradecer. Y para no hacerle muy largo el cuento, pero hasta de una silla, si está rota, si está vieja, agradece aún por las cosas que aunque no te gustan, pero tienes una silla. Estará rota y pues remánchala bonito. Si tienes tiempo, hasta repíntala. Para que veas el cuidado que Dios vea el cuidado que tú le pones a las cosas y Dios te va a dar mucho más. Amén. Amén. O sea que ese desierto no está tan fácil, ¿verdad? ¿O es fácil? No. El verso 4, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¡Wow! ¿Qué hizo el Señor? Envió, ¿qué? Pan. ¿Ves? Dios te envía pan. No llores. Él te va a mandar el pan, el maná. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Por cuántos años fue alimentado el pueblo de Israel con maná? ¿Cuántos? 40. Los 40. No te va a faltar el pan. Amén. Para que yo lo... pero ahí está. Pero dice, recogerá diariamente la porción de una semana. De un día. ¿Qué pasa si ellos cogían por demás? Se aguzanaban, ¿verdad? Se echaba a perder. O sea, ¿eso qué quiere decir? No hay que ser ambiciosos, golosos. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Probados. Para ver si andamos en obediencia al Señor. Tenemos que ser nosotros obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, va a haber un maná que descienda del cielo. El verso 35, por favor, del mismo Éxodo 16, ¿qué dice? Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea que en todo el recorrido hacia Canaán, el Señor va a ser tu sustento. Amén. No te va a dejar ni te va a desamparar. Solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, ¿qué es lo que dice la palabra? Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué tal? Miren qué precioso, o sea, 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que estés contento, dice. Para que vivas en abundancia. No para afligirte. Tenemos que ser probados. Dios prueba todas sus creaciones. Acuérdense de un Abraham, porque fue padre de la fe. Porque fue probado en su fe cuando tuvo que ofrendar a su hijo. Él no dijo, ay no, mi hijito, mi único, ¿y dónde está la promesa? Y como que como las estrellas del cielo, que como la arena del mar, ¿y dónde queda eso? Ay,
le ha llorado hacia el Señor? No. Probado. Job fue probado, ¿no? Probado. Fue probado, se le quitó todo. Todo. Esposa, hijos, hijas, el dinero, todo. ¿Y qué dijo Job? Ah, Dios, ¿por qué me has hecho eso? Yo que te sirvo, yo que te esto, yo que te el otro. ¿Cuánto cristiano hay así? Que le dice, ay, yo voy a la iglesia, Señor, ¿y por qué me pasa eso? Señor, si yo soy líder en la iglesia y todavía eso me pasa. No. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Probados. Entonces el Señor en el desierto va a poner a sus hijos, ¿para qué? Para afligirlos, para probarlos, para saber qué hay en tu corazón, qué hay en nuestros corazones. ¿Qué hay? Eso ya usted responde. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Ambición? ¿Malos deseos? Ya nos metemos con Gálatas, lastimosamente. Gálatas 5. Manifiesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es que ¿de qué pata cojeas? Eso solo tú lo sabes, tú y el Señor. ¿Será el dinero? ¿Será la parte sexual? ¿Será, qué sé yo, la comida? ¿Qué cosa será? Pero los Gálatas dice otra cosa, ¿verdad? Ya saben, lo primero, la pata que coge el mundo, diríamos. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde el Señor va a probar el corazón de sus hijos. Entonces, eso nosotros tenemos que valorar y no llorar, sino va a probar de qué estamos hechos. Amén. Pero no es para siempre ese desierto, porque de ahí salieron. Todavía siguen tiempo, un poquito. Vamos a ver, el segundo desierto es el desierto de Sinaí. Éxodo capítulo 19, verso 1. ¿Qué dice ahí? Si alguien lo puede leer. Nadie. Dice, léelo, hijito. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. Y el desierto de Sinaí, cuando nosotros vamos a escudriñarlo, significa arbusto, enemistad, también del hebreo sené, que significa zarza o acacia. Amén. Amén. Entonces, cuando aquí nos habla en Éxodo capítulo 19, es un capítulo antes del 20, ¿y qué hay en el 20? Los mandamientos, los 10 mandamientos que le dio. Pero miren si leemos un poquitito del 19, ¿no es cierto? Dios lo llamó del monte, etcétera, etcétera. Pero es importante que en el capítulo 20 ahí están los 10 mandamientos, y usted lo va a leer en casa. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que, bueno, no hay que decir etcétera, etcétera, solo etcétera una vez. Entonces miren que eso, ¿qué tipificaría a nosotros este desierto? El desierto de Sinaí vendría siendo figura de nuestra alma. ¿Para qué fue dada los mandamientos? Para que nuestra alma se vaya encarrilando un poquito, ¿verdad? No codiciarás la mujer de otro, no tendrás ídolos, no matarás, no robarás, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos que, ahí es que en este desierto vas a ser probado también, en ese aspecto, en tu alma, en nuestra alma, que están los sentimientos, ¿qué más? El conocimiento, la voluntad, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ser probados en ese nivel. El segundo desierto te van a probar en tu alma. ¿De qué estás hecho? En tu alma. Y creo que ahí es otra parada, los que ya pasaron el cuerpo. La parada más terrible es la parada del alma.
¿sí o no? Y para hablar del arma, no nos va a alcanzar el día, o digo la noche. Eso ya es, como les diría, otro tema mucho más amplio. Pero ustedes ya ven, miren cómo está todo programado en las jornadas de Dios. Aún ahí vemos figuras encriptadas, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver ahora el tercer desierto, que es el desierto de Sin con Z. Y esto está en Números 20 y leemos el 1 y el 2. Números capítulo 20, verso 1 y 2. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. El verso 2: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Miren qué cosa más terrible lo que pasó. Vamos a ver aquí, dice bien claro en el verso 1, otra vez el 1 por favor, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó ¿en dónde? En el puerto de Cades. Cades, ¿qué significa? Cades es Kadesh. Kadesh significa santidad o santificar a alguien. ¿Y esto de qué nos habla? Del Espíritu. Hay otro pasaje en la palabra de Dios que cuando le enviaron a Moisés, ¿no es cierto? Moisés, ¿qué tenía que hacer? Llevar al pueblo ¿a dónde? A Canaán. Y tenían que entrar a Canaán. Esa era la orden de Dios. ¿Y Moisés hizo caso? Han leído muchas veces. ¿Moisés hizo caso o no? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no ya? Así sencillos los dejo. ¿Hizo caso? El sonido de la pelota desinflada. No hizo caso. ¿Por qué no hizo caso Moisés? La orden de Jehová de los ejércitos era que él nos tenía que llevar a la tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí estamos cabal. Ok. ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Prestó oídos al? Exacto. ¿Y qué le dijo? ¿Ellos qué le dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Ah? No, Moisésito, sería bueno nomás que, mira, ¿sabes qué? Sería nomás que mandes 12 espías. Anda, mira, que vayan a mirar cómo está la cosa ya, y que nos vengan, que nos cuenten. Pero esa no era la orden. Y Moisés hizo caso. Y se mandaron 12 espías. Y entre ellos Josué y Caleb. Y el informe no fue bueno, ¿verdad? El informe. Entonces no era ese el camino. Sabían que cuando ellos llegaron a ese lugar, Cades, incluso cuando hablan de los 12 espías, habla de Cades Barnea. Entonces, el pueblo ahí es el pueblo que vivía a las orillas. Dice, los eruditos dicen que esa gente dice que tenía temor del pueblo de Israel. Les tenían miedo a los israelitas. ¿Por qué? Exacto. Pero no solo porque Dios, o sea, no solo, sí, es lo principal, era por las hazañas que habían escuchado que Dios había hecho por ellos. No era por ellos precisamente que les tenían miedo, sino era por el Dios que estaba con ellos.
porque habían visto los milagros, cómo se abrió el mar rojo, ¡oh! Y llegaban las noticias de chisme en chisme, ¡oh! Y con salsa, ya se imaginan, se ha abierto y parecía un acuario, o sea, y les llegaban las noticias de que ahora una columna y dice que comen en el desierto, ¡oh! Y sus ropas crecen, ¡oh! O sea, la gente tenía miedo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabían el Dios que tenían, de todas las hazañas. Y los egipcios que quedaron sepultados en el mar, eran noticias. Pero, o sea, ¿cómo hubiera sido la entrada? Yo me ponía a pensar eso. La entrada del pueblo de Israel tendría que haber sido triunfal. Entrar así con paso de parada. Aquí nosotros vamos a entrar a la tierra que Dios nos dijo que poseyéramos con autoridad, pero no. Es más, tuvieron miedo. No tengas miedo, no tengas temor. Si Dios te ha mandado, te lo ha mandado, ¿verdad? Entonces tenemos que ahí tener en cuenta que cuando hablamos de Cades, yo les había dicho santidad, y Cades Barnea es la santificación de un hijo inconstante. Miren qué precioso eso. Santificación de un hijo inconstante. ¿Por qué? Cades es santidad o santificar. Barnea, en el, ¿cómo se llama esto? En el arameo, del arameo se dice hijo. En cambio del hebreo es bat o ben. Bat si es mujer y ben si es. Pero en arameo es bar. ¿De acuerdo? Bar Jesús, Bartimeo, hijo. ¿De acuerdo? Y aquí dice Barnea. Entonces, hijo, y nea es inconstante. ¿Qué quiere decir? La santificación de un hijo inconstante. Ya con esto voy terminando. En la inconstancia del Hijo de Dios. Eso es lo que le impide entrar a Canaán. Otra de las cosas que le impidió, por ejemplo, a Moisés, ¿por qué no entró a Canaán? Porque entre otras cosas, el Señor le dijo que habla. Primero le dijo que golpee la roca, pero en otro momento le dijo, háblale a la roca, y la roca es Cristo. ¿Y qué hizo él? La golpeó. Ahora, si tú eres líder, el Señor te dice, háblale a su novia, no la golpees. Ese es el tema por el cual no entró Moisés. Hablamos de la novia de Cristo. ¿Qué pasa si tu hijito te vas a casar y tienes tu novia a la que amas muchísimo y hay unos días antes de la boda vos le miras que en su brazo está marcada verde un morete? ¿Qué le dices? ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Quién te ha hecho? ¿Sí? ¿Te sientes qué? ¿Feliz? No, indignado. ¿Y ella qué te va a decir? Tal vez con lágrimas en los ojos. Ese pastor, ese líder, ese fulano de ahí de la iglesia me ha maltratado. ¿Y tú? Olvídense. Ese es, o sea, ¿por qué se lo pongo tan literal? Porque así nos ve el Señor. No quiere que nosotros, eso, ojo, no estamos aquí para maltratar. Muchos quieren ver justicia ya. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Verdad? Y ya quieren ver la sangre correr. Por eso es que nosotros tenemos que tratar a la novia del Señor con pinzas, con amor. ¿Verdad? Entonces, obedeciendo al mandato de Dios.
Amén. Y Dios se va a encargar después de juzgar ya. Si no hizo caso usted, aunque se lo trató bonito y usted se puso malito, eso ya son otros 20 pesos. Amén. Entonces con esto cerramos. Este desierto de Sin con Z implica ¿qué? Santidad. Es la santidad. ¿Qué dice la palabra? Sin paz ni santidad nadie vivirá. Busquemos la paz con todos, por favor. No estemos en peleas, en rencillas ni nada. Y busquemos la santidad. ¿Cómo vamos a buscar la santidad? Rapidísimo. Apartándonos. Apártate si es necesario de las cosas de afuera. Yo el otro día comentaba, incluso si en mi caso el Señor me pide mi trabajo porque me restaba santidad, lo dejé. ¿Me entienden? Porque el ambiente donde me movía no era, digamos, lo más adecuado. Por la música y esto y lo otro. Y Dios va a suplir todas tus necesidades. Amén. Entonces busca la santidad. Y el Señor ya viene, hijitos. Así que los desiertos, aquí hemos visto 3 desiertos. ¿Cuántos quieren ver las jornadas? Porque solemos hablar de los 3 desiertos que están dentro de las 42. Entonces tenemos que saber, hijitos, y que cada lugar donde se llega tiene una figura. Amén. Entonces vamos a orar y a